El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a Uno TV, el espacio de todos ustedes, los televidentes de este canal. Uno TV es la tribuna de ustedes, aprovechenla para interactuar con nosotros y las programadoras de nuestro canal. Para ello pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web www.canal1.com.co o del correo electrónico defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, a través de las redes sociales que aparecen en estos momentos en pantalla, porque con todos ustedes somos Uno TV. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. Cada vez que encendemos el televisor estamos a la expectativa de saber con qué relatos, con qué narrativas nos vamos a encontrar. A veces no entendemos cómo en otras latitudes las noticias más dramáticas no pasan de un gato atrapado, de un árbol caído, o están enfocadas en el cubrimiento de noticias alejadas de muertes, abusos, corrupción y tantos otros males. Es por esto que hoy analizaremos el llamado periodismo positivo en Colombia, porque con todos ustedes somos Uno TV. Para ello nos acompaña una persona que ustedes conocen, Juan Lozano, periodista, columnista, es congresista y hoy también dedicado a la academia. Bienvenido, Juan, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Mario, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Muchas gracias. Juan, salimos a preguntarle a nuestros televidentes si creen y les parece bien que exista un periodismo positivo. Sí, por supuesto, ya los colombianos, muchos de los colombianos estamos cansados de que siempre en las noticias escuchemos las cosas malas que pasan aquí en Colombia. Sería muy bueno que también nos dieran noticias positivas. Obvio, sí, faltan muchísimas noticias positivas. Ya estamos cansados de ver, por ejemplo, procesos de paz fraudulentos, de ver el tema de todos los días, muertos, atentados, políticos corruptos. Entonces sí faltan más noticias positivas que alegren la vida de los colombianos. Sí, hacen falta muchas noticias positivas. Ahorita todo es asesinatos, robos, matanzas, cualquier cantidad de cosas. Necesitamos muchas más noticias positivas que cambien la mente de la gente, puesto que ahorita todo es robos, matanzas, noticias malas, asesinatos. Sí, necesitamos bastantes noticias positivas, buenas noticias. Positivas, sí. Sí, realmente sí. Estamos cargados de violencia, de problemas de inseguridad, de desempleo. Entonces sí creo que hace falta más noticias positivas, pero con respecto a estos temas, ¿no? Muy bien. Juan, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Estamos cansados del drama, de la violencia, de la carga de todos los días? ¿O si realmente necesitamos eso que llamamos periodismo positivo? Yo creo que hay una fatiga, Mario, con un exceso de noticias de muerte, de tragedia, lo que han dicho las personas que dieron los testimonios. Creo además que, aunque eso hace parte de nuestra realidad también hacen parte cosas maravillosas, estimulantes, esperanzadoras. Por cada bandido que sale hay 100 colombianos buenos que tienen historias de vida que contar. Yo creo que nosotros en nuestra selección de contenidos somos de alguna manera un triste producto de una enseñanza equivocada que hizo carrera en las escuelas de comunicación. Y es, si un perro muerde a un niño, eso no es noticia. Si un niño muerde a un perro, y entonces nos dedicamos a buscar niños que muerden perros, a buscar muertos, a buscar escándalos, ¿no sería un reflejo adecuado de nuestra realidad una agenda informativa que no recogiera testimonios de violencia? El nuestro tiene violencia más alto que en muchos países del mundo, pero tampoco es un reflejo adecuado de nuestra realidad si solo violencia es la que trasladamos a las pantallas. Muy bien, luego sí podemos hablar de
un tipo de periodismo que llamamos periodismo positivo, o preferimos llamarlo de otra manera? Pues digamos que se ha denominado periodismo positivo, inclusive académicamente lo llaman periodismo positivo, pero repito, cuando miramos el conjunto de cosas que ocurren en un país, hay millones de familias que son casi que un milagro cotidiano, una esperanza cotidiana. Y esas familias tienen una vida en la que construyen país, construyen futuro. No se trata de inventarnos una realidad virtual. El periodismo positivo no puede ser pintar Alicia en el País de las Maravillas. El periodismo positivo no puede ser inventarnos un país que no existe. El periodismo positivo debería partir de reconocer las cosas maravillosas que pasan en la cotidianidad colombiana, de las cuales se derivan criterios, esperanzas, ejemplos que pueden servir para construir una sociedad mejor. Muy bien. Luego, lo positivo en este tipo de narrativas, en este tipo de relatos, ¿qué es? ¿El tema? ¿El tratamiento? ¿Los personajes? Es una mezcla. Hay testimonios, hay personajes, hay circunstancias, hay procesos que son individuales y hay procesos colectivos, pero Mario, yo creo que también es cuestión de apostar con audacia a interpretar lo que han dicho en los testimonios. La gente con una bonita historia se engancha. Te pongo un ejemplo. Las mujeres CAFAM. Ese premio lleva 25 años y todos los años son 20, 30, 40, 50, 100 mujeres contando unas historias que son apasionantes. Y uno se pone a oír la historia de vida de las mujeres CAFAM y cada una podría hacer noticia con su vida maravillosa. Ahora, lo que no sale bien es cuando se ponen porcentajes. Entonces hoy nos hace falta el 10% de noticias positivas, entonces busquemos alguna cosa a última hora a ver qué puede resaltar. No, es como la disposición de mirar en el panorama lo que debe ser denunciado, lo que debe ser subrayado porque es alentador. Claro, eso por un lado. Y tampoco que por esa rendija se cuelen, como se han colado particularmente en los noticieros de televisión, de la pública y de la privada, narrativas que tienen que ver con otra cosa que no es lo positivo. Claro. Son las narrativas de la banalidad, con el mismo pretexto, con la misma justificación Claro. de tenemos ya suficiente carga de tragedia, entonces ahora pongamos entretenimiento y entonces entramos en los terrenos de la trivialidad. Claro, y eso es súper importante. El nuestro es un país festivo. García Márquez lo dijo de una manera hermosa. En Colombia todos los días hay una batalla entre la vida y la muerte y al final gana la vida. Colombia es un país que celebra la vida y que celebra la vida cuando tiene todas las amenazas. Pero eso no quiere decir que la ecuación de cero cuando uno muestra un muerto y una fiesta. Tenemos, utilizando esa expresión, nosotros tenemos que construir unas narrativas que reflejen mucho mejor esa realidad. Cuando hacen las encuestas, ¿cuál es el país más feliz del mundo? Sale Colombia. Entonces, nosotros hemos aprendido a hacer la vida en medio de tragedias, nosotros hemos aprendido a salir adelante en medio de dificultades, pero eso no es simplemente lo trivial y lo banal. Claro que la gente quiere ver deportes. ¿Quién no se emociona con Nairo, con un gol de James? ¿Quién no sufre con lo que le pasa a Falcao? ¿Quién no se alegra con lo que le ocurrió al maestro Fernando Botero haciéndose inmortal en nombre del arte colombiano en la China? Pero también lo que quiero decir es que no son solo las historias de los famosos, que son maravillosas y son importantes y deben hacer parte de una agenda periodística, pero es simultáneamente la cotidianidad de gente como todos nosotros, como todos nuestros televidentes, que tienen buenas historias que contar. Juan, incorporemos a esta conversación a la periodista Yolanda Gómez. Yolanda, hace algunos años hiciste una apuesta a este tipo de periodismo con una sección que tú denominaste Tú haces la diferencia. ¿Qué pasó con esa iniciativa? ¿Funcionó? Tú haces la diferencia fue una sección que nació cuando estaba comenzando el canal City TV en el programa Arriba Bogotá.
Y la intención era destacar el trabajo que gente común, personas común y corriente, que no eran millonarias, que no tenían grandes dineros ni cosas para donar, ponían su talento, su trabajo, su esfuerzo, lo que tenían en beneficio de las demás personas. Y pues empezamos a hacer este tipo de historias y empezaron a llover muchas informaciones de personas, porque se volvió como una cadena multiplicadora. La gente empezó a llamar y se hicieron cosas muy lindas, ejemplos extraordinarios. Yo siempre recuerdo el caso de un profesor, un concertista que experto en el violín, que dejó los conciertos y se dedicó en los barrios a ayudarles a los niños en las tardes, a enseñarles para que supieran música y viajaran en los parques, la calle, el riesgo. Después me fui del canal City TV y digamos que no se volvió a retomar la historia, pero se retoma ahora con otro tipo de historias y de artículos en el periódico. Pero bueno, se sentó un hito en aquel entonces, fue un momento interesante que dejó una estela que hoy han seguido algunos otros periodistas. Sin duda. En esa medida, el origen de ese periodismo positivo está más en estas sociedades donde hay más conflictos como la nuestra. Podríamos decir que de alguna manera somos generadores de este tipo de periodismo. Pues digamos que hay a veces una necesidad colectiva de hacer una catarsis para decir no más muertos, no más violencia, no más bandidos, no más sangre. Entonces, busquemos un formato que haga el contraste. Por eso creo que así como es respetable ese esfuerzo y a veces es necesario, quienes hemos dirigido televisión o periódicos o revistas, a veces sabemos que nuestra audiencia nos reclama esas historias. Pero no sería tan difícil buscarlas si lo metemos en el chip de cada reportero de Colombia. Cuando salga a la calle, no salga solo a buscar un muerto, salga a la calle a buscar buenas historias, historias alentadoras. Y está sucediendo en la academia. Hay un ejemplo que se cita mucho por estos días: la clase más cotizada, en la que dicen es la universidad con más renombre en el mundo, que es la Universidad de Harvard, es una clase de psicología positiva con el gurú de la ciencia de la felicidad que se llama Tal Ben-Shahar. Tal Ben-Shahar ha estado en Colombia un par de veces, 3 veces. Y la clase en la que siempre se agotan los cupos, que toca hacer turno, que sorprende y que encanta y que motiva y que logra los más altos estándares, es una clase en la que se acerca a la concepción de la felicidad no como un pedacito de algo extraño que traemos por un ratico, sino como una actitud permanente ante la vida, constante, de todas las horas, de todos los días. ¿Y aquí en la Academia Colombiana, en las universidades colombianas, tenemos atisbos de eso o todavía hay un cierto grado de reticencia de decir, no, ese es periodismo liviano, ese es periodismo maquillado, o si hemos avanzado profundamente en ese sentido? Sabes que yo creo, Mario, que ahí todavía tenemos un desafío inmenso en la academia. Las facultades de comunicación, las escuelas de comunicación, yo todos los días hago este ejercicio desde la Sergio Arboleda. Tenemos que pensar en el futuro, cómo nosotros mismos, cuando estamos en la academia o cuando estamos en los medios, somos agentes de construcción de una sociedad mejor. Y obviamente toca tener claras unas fronteras que son peligrosas. El lavado de imagen. Entonces, a nombre de hacer periodismo positivo, el alcalde de un municipio les paga a los periodistas de radio de su municipio para decir, pinte todas las cosas bonitas que pasan aquí y no hable del otro. Eso no es real. Periodismo fletado. Eso es periodismo fletado. Eso es maquillaje, eso es lavado de imagen, y ahí hay una frontera que hay que distinguir. A veces hay unas historias totalmente estrambóticas que uno sabe que no son verdad por el afán de construir una nota positiva. Entonces vuelven héroe a quien no lo es. Yo vuelvo a la tesis central, es mucho más sencillo. El mundo está lleno de dificultades y de cosas hermosas. Estemos preparados como periodistas, como generadores de historias, de crónicas, de relatos, a encontrar en ese panorama inmenso las unas y las otras. Yo creo que Internet nos está dando muchas pistas. Mirando en Internet encontramos que mucho de la cotidianidad es de interés, no solo local, no solo nacional, sino global. Muchas de las narrativas que corren por Internet concitan la atención del público en diversas latitudes porque tienen ese componente de cotidianidad, pero también de humanidad. Así es. Y el tema de humanidad es fundamental, Mario.
esta especie humana nuestra ha sido capaz de inventar casi todo, de saltar casi todos los umbrales, de desafiar la tecnología, de alcanzar lo inalcanzable. Pero a veces se nos olvida que nosotros somos siempre piel y corazón y sentimiento, razón, por supuesto, inteligencia. Y que nos parecemos en todos lados, finalmente. Que somos esto, piel, que tenemos sensibilidades. Y eso toca con algo que palpita aquí adentro. Estos corazoncitos que todos tenemos tienen una propensión natural al bien, no al mal. No es cierto que el nuestro sea un país de criminales. Hay muchos, hay que perseguirlos y meterlos a la cárcel. Pero el nuestro es esencialmente un país de gente buena, que todos los días da esa muestra de optimismo y de buscar que la vida sea posible. Entonces yo creo que eso es lo que se tiene que reflejar en el ejercicio periodístico. Pues Juan, lo invito a que escuchemos algunas de esas voces de gente buena, de gente interesada en una mejor televisión aquí en esta nuestra tribuna. Mi nombre es Pamela y quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre periodismo positivo y autoayuda? Hay personas que tienen programas en las que hacen autoayuda, tienen unas historias para contar y unos ejemplos para mostrar, que lo que tratan es como cambiarle un poco el chip de cómo la gente asume las cosas, para que las asuma de una manera proactiva. Pero el periodismo positivo tiene que ver con contar historias en las que se destacan valores humanos que son importantes para la cohesión de la sociedad, para el tejido social. Pues en esa medida el protagonista no es un señor que sabe unas cosas y ayuda a pensar positivo, sino el protagonista es el ciudadano que hace cosas que son importantes para la sociedad, que hace actividades o proyectos o distintas acciones que van en beneficio de su barrio, de su familia, de otras personas, de los niños, de las mujeres. Entonces, no se pueden comparar, son dos cosas totalmente diferentes, porque en el uno hay una persona que sabe unas cosas y le saca provecho y de pronto rentabilidad, y en la otra simplemente hay gente que hace cosas buenas por la sociedad y ayuda a hacer tejido social. Esa una diferencia, ¿no? Esa actitud mental positiva y concentrémonos, todo está en la mente. Pero por otro lado también había que diferenciar lo que tiene que ver con pedagogía y periodismo, con comunicación política y periodismo, ¿verdad? Que son cosas distintas que van por caminos distintos, así los fines al final terminen reuniéndose, ¿verdad? Así es. Mira, por ejemplo, el universo del Twitter. Ahí hay toda clase de reportes, por ejemplo, sobre crímenes, sobre denuncias de corrupción, sobre noticias duras, judiciales, políticas. En el universo del Twitter te encuentras unas cuentas con millones de seguidores que de manera natural registran instantes sublimes de la vida o de la naturaleza. Y la gente quiere estar informado con unas, pero también reclama a veces el oasis de una cuenta que colecciona los mejores atardeceres del mundo, una cuenta que colecciona los abrazos más bonitos del planeta, una cuenta que comparte las terrazas verdes. Las terrazas verdes. Pasa en Colombia, que es una los cuenta amaneceres, sí. Los lugares bonitos en las ciudades, las buenas fotografías. Eso yo creo que hace parte también de la responsabilidad, volviendo a la pregunta pedagógica que tenemos a la hora de plantearnos la comunicación y el periodismo. Es un equilibrio en el reconocimiento de unos y otros que ocurren en nuestra sociedad. Y no se trata de un tono dulzón, de un tono cosmético, sino de tocar aquellos temas que convocan la atención o el interés de los ciudadanos en otro sentido. El rigor que se exige para lo uno y lo otro tiene que ser el mismo, Mario. Con el mismo rigor que uno exige que se trate una noticia judicial o criminal o política, se tiene que tratar
una buena historia humana. Para eso, para no crear héroes con pies de barro, para no vender historias que no son ciertas, para que no le metan los dedos a la boca ni al periodista ni al público, que eso también a veces pasa. Embajadores de la India hay todos los días y por todos lados que se pintan pues como el último apóstol, el último prócer, Sor Teresa de Calcuta reencarnada. No, se requiere el mismo rigor, la misma disciplina de confrontación de hechos para poder generar unas piezas de comunicación que sean fieles en relación con la realidad. Con los mismos estándares periodísticos, por supuesto. Existen portales en Internet dedicados a contar noticias positivas, pero ¿podrían sobrevivir? Eso es clave, Mario, los mismos estándares periodísticos, el mismo rigor, la misma exigencia, para que lo uno no sea un discurso malévolo de depresión y tragedia, y para que lo otro no sea un mundo de ficción que tampoco hace bien. Y de apariencia. Volviendo sobre la pregunta que hacíamos, ¿es posible para un medio en televisión sobrevivir hablando de noticias positivas? ¿Es posible pensarlo como un todo o hay que pensarlo como una parte, como un fragmento de ese todo informativo? Pues hay distintas apuestas informativas. Un noticiero en sus contenidos debe reflejar, como lo hemos dicho varias veces hoy, lo uno y lo otro. Pero es válido en algunos modelos y en algunos formatos, por ejemplo, que parten de conversaciones con personajes interesantes, que esas conversaciones busquen extraer lo mejor de ese personaje. Eso es correcto, siempre que se haga con honradez intelectual, siempre que no esté fletado, siempre que no tenga una intencionalidad torcida frente al televidente. Pero es absolutamente válido tener un programa en el que se resalte lo mejor o se permita que aflore lo mejor de un entrevistado o de un interlocutor. Hay que tener transparencia en el formato cuando se le presenta al televidente, que tiene que saber a qué se atiene, incluso en un noticiero, en la marca de las propias secciones. Claro. Es cuestión de ser claros con el televidente. ¿Yo qué te estoy dando aquí? ¿A qué me comprometo contigo, televidente, al que no conozco, pero al que te va a llegar mi pieza de comunicación? ¿Tiene en mente, Juan, en la televisión del pasado o en la televisión del presente, en la nuestra o en la internacional, ejemplos de periodismo positivo o de fragmentos o de franjas o de intenciones en ese sentido? Pues hay una serie, un género que aquí en Colombia se utilizó, que eran programas dramatizados que resaltaban valores y virtudes y que luego tenían un debate periodístico. Eso era una apuesta válida, eso era interesante. Había un programa que se llamaba tal vez Dialogando, que al final tenía un mensaje. Hay esfuerzos como el de Yolanda Gómez, hay secciones, hay empresas que deciden no hacer pauta convencional de venga y yo lo atiendo en un mejor horario, sino yo me asocio con valores tutelares. Estaba recordando un programa que pasaba por este canal los lunes, que se llamaba Valores Humanos. Claro, claro. Otra faceta de J. Mario, del J. Mario de aquella época. Que eran extraordinarios, las charlas con Pacheco. Claro. Las charlas con Pacheco tenían ese valor. Gloria Valencia Castaño y Pilar Castaño hacían unos programas de entrevistas maravillosos. La noche se llamaba por la noche, ¿no? Por la noche, sí. Había unas secciones de reportajes que tenían ese mérito. Hay días en los que cadenas de radio o cadenas de televisión dicen hoy solo vamos a presentar noticias positivas. Hace poco una discusión periodística en Blue Radio, un día dijeron hoy vamos a presentar noticias positivas. Eso a mí me parece interesante como reflexión, pero es igualito que lo que pasa con el día sin carro. Si uno no asume la responsabilidad con el transporte todos los días, puede hacer un día sin carro y quedará en la anécdota, se volverá exótico. Tiene que ser una actitud constante, permanente, de todos los días y de todas las horas. Muy bien, sigamos viendo qué piensan nuestros televidentes sobre el tema que estamos planteando esta mañana en nuestra segunda tribuna. Mi nombre es Robinson Mosquera. Yo opino que en la televisión colombiana deberían
dar más, no sé, apoyar más el sentido colombiano, lo que son las buenas acciones, apoyar los estudiantes para que salgan adelante, mostrar secciones en las cuales ellos puedan salir adelante, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Apoyo, reclama el televidente. Yo creo que aquí habría necesidad de hacer una diferencia interesante y es tratar de una manera distinta, digamos, lo ético, de pronto quitarnos de encima lo bueno o lo malo, porque finalmente de eso no se trata de evaluarlo, de enjuiciarlo, sino de poder tener narrativas y personajes que cuenten en distintos tópicos, en distintos momentos, en distintos instantes emocionales, incluso las luchas y los conflictos, la manera de superar un conflicto o de superar un dolor. No significa solo contar historias rosa, sino también poder contar un conflicto y ver, mostrar la experiencia exitosa de cómo logró superar ese conflicto. Eso puede ser además mucho más honesto y mucho más eficaz que algo con un rótulo de deliberado de hacer algo que pueda sugerir maquillaje. Uno se pregunta muchas mañanas, cuando a las 6 de la mañana tiene un reporte de 18 muertos, 2 puñaladas, 3 accidentes, 4 borrachos. ¿Ese es el país? ¿No? Eso es parte del país. Eso ocurrió. Está bien que se registre, pero para que no nos equivoquemos en el reflejo de país a través de los medios, también tenemos que ser capaces de reconocer las otras historias. Y es como en las recetas la cantidad de la mezcla. Hay algunas recetas, en todas las recetas, que si se les va la mano en un ingrediente, se dañó el plato. Aquí pasa igual. Si lo que queda finalmente puesto al aire no tiene un balance que refleje la realidad, finalmente además la audiencia termina cobrándolo. Me hizo recordar los últimos 30 segundos de José Fernández Gómez en los noticieros, que era esa manera distinta de ver la realidad. Regresemos, Juan, con Yolanda Gómez. Yolanda, ¿cómo ves tú los espacios dedicados a hablar de periodismo positivo en televisión? ¿Sí crees que tienen la importancia que pensamos? Yo creo que está empezando a cobrar importancia. Recientemente he visto series en los canales grandes de televisión, por ejemplo, como Talentos, como historias extraordinarias de personas. Creo que se está tomando conciencia de que las historias positivas, en el entendido de las historias de gente que hace cosas buenas por los demás, cosas buenas por sí mismo, cosas buenas por la sociedad, está tomando importancia. Y aunque pues no hay programas especializados, de todas maneras en los noticieros cada vez yo creo que toman más importancia y hay notas que se sacan, hay historias. Muy bien. Hay personajes, hay momentos emocionales, ¿no? Creo que eso del Mundial de Fútbol del año pasado y todo lo que tradujo para el país en la perspectiva de generar un entusiasmo en todas las actividades puede llegar a ser significativo. Claro. Bueno, con el Mundial pensamos que éramos invencibles. O sea, Colombia logró ver reflejada con razón en la selección un compendio de virtudes, de capacidades, de talento, de disciplina, de sufrimiento, de historias humanas. La historia de cada uno de esos futbolistas era una mega historia y todo eso convocado por esa figura medio mágica de Peckerman que produjo un estado colectivo de ilusión y de esperanza. A veces también hay estados colectivos de desesperanza y hay tragedias y hay escándalos. Por eso la tarea tiene que ser la del radar completo. No maquillar, no ocultar, no se trata de buscar patrocinios o de buscar cosas artificiales. Narrar los otros países que forman parte de eso que somos. Juan, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Gracias por la invitación. Ha sido muy grato estar aquí. Muy amable, de igual manera. Y a todos ustedes, televidentes del Canal 1, los esperamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana en la cita. No se olviden de ver 1 TV. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o al correo defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, acercarse a la avenida El Dorado 85D 55, local 107, en la ciudad de Bogotá, donde gustosos los escucharemos con dudas, inquietudes, propuestas sobre nuestra programación y sobre toda la televisión. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, porque con todos ustedes somos 1 TV.
Soy Mario Morales, defensor del televidente en el Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana. El anterior programa lo presentó RTBC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.